Ok, vamos a continuar. El gobierno mundial. En el libro de Apocalipsis, para ser exactos, en el capítulo 13, se mencionan dos bestias. Dos bestias. Una bestia llamada bestia anticristo, o le hemos puesto bestia anticristo, entre comillas, la bestia 666, y la bestia falso profeta. Ambas bestias son mencionadas en el capítulo 13 de Apocalipsis. Obviamente en muchas partes de la escritura son mencionadas, sobre todo la bestia anticristo, y también en el libro de Daniel, pero en esta ocasión vamos a basarnos solamente en Apocalipsis capítulo 13. Entonces, estamos hablando que la bestia anticristo es una bestia que sube del mar, mientras que la bestia falso profeta sube de la tierra. La bestia anticristo tiene un poder político, económico y militar. Es decir, un solo gobierno mundial, esta bestia hará un solo gobierno mundial, un poder económico mundial, probablemente una sola moneda mundial, sea muy probablemente electrónica, y una sola forma de comprar y vender, que lo vamos a ver en un momento. Y este imperio, obviamente, este gobierno va a tener una fuerza militar. En cambio, la bestia falso profeta va a ser un poder religioso, es decir, está trabajando actualmente para hacer una sola religión mundial, lo que en nuestros días podemos llamarle el ecumenismo. Incluso diferentes denominaciones que se hacen llamar cristianas están uniéndose. Es obviamente una falsa unidad porque no está basada en una verdad bíblica, pero esta bestia, falso profeta, va a tener el control de esa religión final, de lo que es la religión del anticristo, digámoslo así. Entonces, eso ya también se está gestando. La bestia anticristo hablará grandes blasfemias contra Dios. A lo largo de la historia, los gobiernos que han sido autoritarios, totalitarios, siempre han sido gobiernos que le dan la espalda a Dios. Y podríamos hablar largo y tendido de eso, pero ahorita vamos a enfocarnos en esto. Entonces, la bestia falso profeta tiene dos cuernos semejantes a un cordero, es decir, da la apariencia de piedad. Pero dice el libro de Apocalipsis, pero hablaba como dragón, es decir, va a hablar como dragón. En otras palabras, va a dar una apariencia de que sí viene de parte de Dios, que es un cordero, que es un enviado de Dios, pero por dentro es un lobo rapaz, es un dragón, habla blasfemias también. Entonces no es nada bueno para esta humanidad, pero al mismo tiempo es un mensaje que va a engañar a muchos. Así que muchos falsos profetas, muchos falsos predicadores actualmente engañan a muchos. Eso aún en nuestros días es grave porque mucha gente está escuchando algo que no es el Evangelio. Y el Evangelio es el único que tiene poder de salvación. Fuera del Evangelio de Cristo no hay nada que pueda salvar al hombre en este mundo. El Evangelio es lo único que puede salvar al hombre, las buenas nuevas de salvación. Entonces, la bestia anticristo como tal, su imperio durará 3 años y medio. 3 años y medio. Su imperio ahora sí, digámoslo, antes de que se quite la máscara, en su totalidad, la tribulación va a durar 7 años, pero su reinado como tal, su influencia mayor va a ser durante 3 años y medio, para posteriormente quitarse la máscara, para dar un total de 7 años. Y la bestia falso profeta será un representante con autoridad de la bestia anticristo. Aquí vamos a ponerle 7 años en total. 7 años en total. Vamos a ponerle para que esté corregido. Y la bestia anticristo, falso profeta, será un representante que tendrá la autoridad de la bestia anticristo. Es decir, el anticristo le va a dar autoridad, va a ejercer la autoridad de la bestia política. Es decir, va a poder tomar decisiones. Incluso va a ser la bestia falso profeta que los moradores de la tierra adoren al anticristo.
va a llevarlos a una adoración mundial, a una religión mundial, y esa religión mundial va a ser llevada a adorar al anticristo. Se parece mucho a algunos sistemas de gobiernos del pasado, como la Unión Soviética, donde el Estado, el gobierno pasa a ser el Dios y ya no el Dios de la Escritura. La bestia anticristo al mismo tiempo va a vencer a los santos de ese tiempo. Es decir, todo aquel que confiese a Cristo como su Señor y Salvador en ese tiempo va a ser vencido, es decir, va a ser perseguido, y si no acepta la marca y no adora a la bestia, le va a ser decapitado. Eso dice la Escritura en Apocalipsis. Obviamente va a ser salvo porque su fe está en Cristo. Ok, a la bestia anticristo la van a adorar todos los moradores de la tierra por mandamiento de la religión mundial. Y la bestia falso profeta hará milagros y prodigios. Dice la Escritura que aún hará descender fuego del cielo. Así como muchos aseguran que hacen milagros y prodigios, esta bestia, este falso profeta, dice la Escritura que sí va a hacer milagros y prodigios. Por lo tanto, no todo milagro, no todo prodigio, no toda señal proviene de Dios, sino que muchas veces pueden ser el juicio de Dios a la gente incrédula, como el falso profeta lo va a hacer en ese tiempo. Entonces debemos de tener cuidado de que todo lo que nosotros vemos, aún en las redes sociales, que supuestamente son milagros, si el milagro más grande que podemos ver como cristianos es la salvación. Es decir, que un pecador muerto en sus pecados, una persona muerta y esclava del pecado, pueda ser libre por causa del Evangelio de Cristo. Ese es el más grande milagro que podemos tener tú y yo. Obviamente sí, Dios sigue sanando, Dios sigue haciendo sanidades, pero no hay nada comparado con la salvación, porque Cristo mismo lo dijo, dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se pierde? De nada le sirve. Por lo tanto, el mayor milagro que podemos esperar es la salvación. Ok, regresando. Bestia anticristo se hará pasar por Dios y hará la abominación desoladora al sentarse en el templo de Dios como Dios. Eso lo señala en 2 de Tesalonicenses 2:4. Dice que el anticristo se opondrá a todo lo que se llama Dios y sea objeto de culto, tanto que se sentará en el templo de Dios. La bestia falso profeta hará una imagen también del anticristo para que todo el mundo lo adore. El mundo está acostumbrado a la idolatría, pues de esto también se va a aprovechar la bestia falso profeta para hacer una imagen y que todo el mundo adore a la imagen del anticristo. El anticristo, la bestia 666, impondrá un sistema de control total. No habrá nada que no esté bajo su sistema de control. No vas a poder ni siquiera comprar ni vender. ¿Por qué? Porque obligará a todos a que acepten la marca de la bestia. La bestia falso profeta llevará a todos a que acepten la marca de la bestia. Es decir, en aquel tiempo nadie va a poder comprar ni vender. No importa si eres joven, viejo, rico, pobre, no vas a poder. ¿Por qué? Porque el anticristo y el falso profeta van a obligar a que todos acepten la marca de la bestia. Y no solo eso, sino que adoren a la bestia y a su imagen. Y todo aquel que no lo haga va a ser decapitado. Pero la Escritura da una promesa para todos aquellos que en aquel tiempo no hagan eso, pues van a estar con Cristo también en el milenio, es decir, van a ser salvos. ¿Por qué? Porque su confianza, su fe, la ponen en Cristo. Reconocen a Cristo como su Señor y Salvador. Ok, bueno, vamos a continuar. Espero que haya quedado claro, un poquito, sin profundizar mucho, pero más o menos que sepan cuál es la diferencia entre ambas bestias, o que sepan que al menos existen dos bestias y que cada una tiene una función, una un poder político, económico y militar, y la otra un poder religioso.
muy probablemente, no me gusta mucho especular, pero con todo lo que está haciendo el Papa actual, el Papa Francisco, que a su vez él se declara abiertamente comunista, y todo lo que implica el comunismo y el socialismo, fascismo, son sistemas totalitarios, pues muy probablemente el Papa en turno en aquel tiempo, no estoy diciendo que este ya sea el falso profeta, no lo estoy diciendo, pero el papel que realiza el falso profeta en la escritura es muy parecido a lo que podría realizar el Papa de Roma, por ejemplo. Espero ya el tiempo lo dirá. Si usted quiere saberlo, pues eh, no, yo no le recomiendo que usted quiera saber quién va a ser la bestia anticristo ni la bestia falso profeta. Yo le recomiendo y exhorto y es mi oración que usted conozca a Cristo antes de que usted no vaya a este tiempo de tribulación y angustia.